Paren. Sí. Ahí va. Estábamos hablando, bueno, entonces, en esto que decíamos de esa estética de la confrontación, como uso las palabras de Francisca, les voy a leer dos cositas que recopilé. El nadaísmo fue una estética de confrontación que buscó oponerse al estado de violencia en el que se encontraba el país. Y la filosofía vita argentina, en algún punto, tiene que ver resuena un poco esa política represiva de los años, bueno, desde el derrocamiento de Perón en adelante, ¿no? Que se empiezan a combinar regímenes militares y gobiernos democráticos, pero con una inestabilidad democrática, ¿no? Entonces, por un lado les quiero preguntar cómo funciona ese contexto más vernáculo en cada uno, en la afirmación que proponen estos dos grupos de poetas beats, llamémoslo latinoamericanos, cómo funciona ese contexto represivo en esa afirmación. Eso por un lado. Bueno, pues yo creo que a los dos países y a toda la región latinoamericana nos cobija la política de la Alianza para el Progreso, ¿cierto, Federico? Voy a hacer como un contexto de esto. Y es, bueno, la Revolución Cubana triunfa en el 58 y estamos en el contexto de plena Guerra Fría. El mundo se ha dividido en dos, comunistas y no comunistas, comunistas y capitalistas. Y pues Estados Unidos, muy feliz con su patio trasero, se asusta de que le roben a su patio trasero, estando tan cerca de la Revolución Cubana. Y entonces desarrolla el plan de la Alianza para el Progreso, que es una estrategia interesante por investigar y compleja, porque para Colombia implicó una inyección de dinero. Entonces, la pobreza, ellos entendieron muy bien que la pobreza, las condiciones de inequidad, eran un factor que hacía posible el surgimiento de estos movimientos comunistas. Y entonces hubo una inyección de dinero para promover instituciones que, en el caso de Colombia, es cuando llega Profamilia, que es una institución que busca promover la educación sexual, que en ese momento era un tabú completo para Colombia. Llega con esta institución la píldora, que va a ser un problema a mediados de la década, y se construye todo un barrio, una localidad que va a ser la localidad de Kennedy, que se bautiza gracias a que viene el presidente Kennedy a inaugurar este barrio, que es una de las localidades más grandes. Se inyecta dinero también para hacer exposiciones. Los artistas de los 50 en Colombia se los llevan a la sala de exposiciones de la Unión Panamericana, que era como el órgano, la oficina desde la cual se dirigían todos los proyectos culturales para la región. Se fomentan publicaciones también. Y frente a esto hay una gran suspicacia de parte de movimientos como los nadaístas y demás, y es como, bueno, esta gente nos está inyectando dinero, pero sí, hay un fortalecimiento de las instituciones, pero pues estas instituciones siguen hablando del mismo tipo de cultura con la cual nos hemos sentido excluidos. Entonces hay una oposición. Además, que esto es bien diferente con Argentina, pues Colombia, a pesar de esa gran inyección de dinero, no transformó las condiciones de pobreza, como todavía tampoco lo hemos logrado, y lamentablemente, y surgen las guerrillas. En 1965 surge una de las guerrillas, la guerrilla más antigua del mundo, y son las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero antes de ellas habían surgido otras guerrillas durante la década del 60, inspiradas en la Revolución Cubana. Entonces nosotros éramos como el laboratorio un montón, hay una gran inyección de dinero para diferentes programas en salud, de educación, cultura, fortalecimiento de instituciones gubernamentales, pero en el campo ese dinero no llega a las regiones y por tanto pues termina siendo, las guerrillas surgen y fíjense toda la larga historia que tenemos allí. Y es importante mencionar que nuestro actual presidente hizo parte de un movimiento guerrillero que surgió después, que fue el M-19. Entonces, ese es como el contexto.
grande. Entonces le doy la palabra a Federico y si quieren, en ese contexto grande, ahí sí menciono cuál era el contexto más específico en Colombia de lo que pasaba a nivel cultural, si quieren eso. Entonces le dejo la palabra a Federico. Sí, es muy específico, pero está muy bien igual y es en muchos sentidos similar igual hablar de Colombia o de Argentina, a veces se podrían intercalar. Yo rescato de la pregunta el aspecto estético, dijiste, ¿no? Estética de la confrontación, como que creo em, que ahí hay un aspecto súper interesante en relación a la cuestión política, ¿no? Nosotros somos, bueno, nuestra estética nacional estaba regida culturalmente, me parece, más bien por el tango, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nuestro emblema de los años 20, eso se extiende hasta, hasta el fin del peronismo, creo, del primer peronismo, ¿no? Hasta el 55, creo que desde ahí el tango ya no cambia, ya no hay más eso, y es donde entran, digamos, como decía mi amigo tanguero, todo murió cuando entró la Coca-Cola, los blue jeans, y bueno, ¿no? Es el ingreso de otra estética, ¿no? Palabras en inglés, o sea, son muchas cosas que quizás en países como Colombia o Venezuela o México incluso es mucho más cercano a Estados Unidos y eso quizás penetró antes. Acá ese tipo de cosa era más lejana. Con el ingreso de esa estética, es como una nueva estética. Y entonces tenés el problema de que claramente un movimiento contracultural va en contra de la cultura hegemónica, pero al mismo tiempo va en contra de la cultura hegemónica sin ser de izquierda. Entonces es esto que decía yo de la tercera posición, ¿no? Como encontrar, que es lo mismo que hacen los beats norteamericanos, encontrar dentro de la misma derecha, por decirlo de alguna manera, o dentro del mismo capitalismo, o el sueño americano, ¿no? El American Way of Life, una queja, una vertiente y una decir, pará, sí, pero no. O sea, no somos comunistas, no queremos revolución, no queremos matar a un montón de personas, básicamente, no queremos tomar armas para matar a otros, ni queremos vivir en un mundo tan desigual. Bueno, creo que tiene que ver con lo mismo. Es un contexto histórico, que como dijo, es la Guerra Fría, y hay mucho, es bien problemática la situación. Y por supuesto la Revolución Cubana, ¿no? Haciendo fuerza desde el otro lado. Ahí es muy efervescente todo. Es bien interesante porque antes de que yo hiciera la investigación, yo pensaba que los nadaístas eran los hippies y en realidad los nadaístas y tu objetivo de investigación son antes de los hippies. Es toda esta idea de la no violencia y demás que están promoviendo ellos y no como moda, no como estética ni como pose, sino efectivamente como una resistencia a inmiscuirse en esa polarización que era mundial. Acá hay una cosa, me quiero referir un poco a por donde arrancaba Federico y era esto de la estética de la resistencia, y la estética de la resistencia de los nadaístas es bien interesante y es porque ellos plantean, estamos agotados de querer ser como los otros, de querer ser como los españoles. El referente acá en Colombia, que no sé si recuerdan, pero se decía que Bogotá de Colombia era la Atenas suramericana y que era el mejor español, porque nos parecíamos mucho a como se hablaba en España y demás. Entonces la literatura y la cultura se pensaba que el paradigma era España. Entonces surge ese agotamiento y a pesar de que efectivamente pues se sabe de estos grandes grupos musicales, Rolling Stones, los Jeans, el rock, a pesar de que está esta influencia, ellos decían, queremos escribir a partir de la experiencia de lo colombiano, de quienes somos. Hay unas comunidades indígenas, hay unos campesinos, pero nosotros somos jóvenes, escuchando estas músicas que vienen de afuera, pero queremos narrarnos a nosotros cómo es la experiencia de ser joven en medio de este contexto de violencia. Entonces, la estética que plantean es, vamos a hablar de lo feo, vamos a utilizar palabras soeces, vamos a hablar
vamos a utilizar lenguaje coloquial, vamos a hablar de lo sucio, de lo putrefacto, que eso no se podía ver en la literatura colombiana pues con estos paradigmas. Entonces esta estética de lo feudo-informe, a partir de la decisión de no queremos ser como los otros y ahora menos como los gringos y ahora menos como los europeos, queremos hablar de nosotros mismos. Y esto es muy importante porque, bueno, ahora hace un momento voy a retomar como el aspecto histórico. En Colombia nosotros teníamos un proceso bien largo que había arrancado, o bueno, había tenido un detonante mucho más fuerte, y era el 9 de abril de 1948, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, que fue como una opción política, como una tercera vía, que buscaba otras posibilidades de representación. Lo asesinan y hay un gran enfrentamiento en los campos y en las ciudades entre liberales y conservadores. Y bueno, estos jóvenes habían crecido en ese contexto y luego llega este dictador, entre comillas, que solo está 3 años. Eso hay que revisarlo, que va a dar lugar a que surjan estos jóvenes que no quieren inscribirse pues, en ese juego que llevaba muchos años. Llevaba desde el 48 y si uno revisaba la historia para atrás, venía desde la década del 20. Entonces, como por ahí la historia, nuestro contexto de violencia había dado lugar a gente que quisiera escribir cosas diferentes y por fuera de esa lógica polarizada. Lo mismo, ¿no? Coincide todo con la historia, con el peronismo, con la Revolución Libertadora. O sea, es exactamente lo mismo, la dictadura de 3 años de Onganía, o sea, el peronismo proscripto, lo que hacía de la democracia una paparruchada, o sea, es más o menos como es muy endeble democráticamente, todo. Lo mismo en relación al lenguaje coloquial, al humor, al meter el humor, a la literatura confesional, y además en esta situación donde lo mismo que le pasaba a los beats, es que también son de mediados del 50, es la derecha los rechaza por comunistas en un sentido, por ser anticapitalistas, y la izquierda los rechaza por ser unos burgueses enojados, ¿no? Malhumorados o inconformes, vuelve lo del inconformismo, ¿no? O disconformes. Porque, y ahí yo veo igual claramente, tanto en el nadaísmo como... Y yo investigué toda América Latina. Investigué la literatura de la onda en México, el techo de la ballena en Venezuela, el grupo Cero, Hora Cero en Perú, bueno, todo el movimiento en Brasil con Piva, igual Salomao, lo que sea, y se ve, incluso, y en Ecuador, los sánsicos, y en Chile, bueno, en todos lados, y se ve también, por lo que iba a decir, cómo están todos más o menos haciendo fuerza por no quedar de ninguno de los dos lados. Y al mismo tiempo los otros también lo rechazan. Entonces se va generando una identidad y una estética propia en cada país. Creo que eso prevalece. ¿Cómo ves que prevalece, Federico? Y yo quisiera hacer un apunte mientras piensas en esa respuesta que me parece interesante. Fíjense que todos estos movimientos que acaba de mencionar Federico estaban conectados no por redes sociales ni internet, sino por correspondencia y con revistas. Claro. Ellos se conocían a partir de las revistas, entonces, que en Colombia está tal persona, entonces mandaba el poema para el corno emplumado o para la publicación del El techo de la ballena, etcétera, etcétera. La investigación, Federico, yo me acuerdo que andaba por Latinoamérica recogiendo todos esos libros para revisar cómo habían sido las relaciones. Y acá es muy como objeto de investigación cómo nos comportamos como región sin que necesariamente nos encontremos en esa identidad de región. Digamos, el fenómeno se estaba dando casi de la misma manera culturalmente y ellos establecieron ese link. Yo sinceramente no veo hoy el link entre estas manifestaciones alternas. No sé si ustedes tengan información adicional al respecto y buenísimo y me uno a ello, porque a veces siento como que somos naciones que vimos lo mismo,
pero estamos aislados. Entonces, bueno, en Argentina está una historia, y luego con el tiempo nos dan cuenta, estábamos en lo mismo, ¿por qué no nos hablamos? ¿Por qué no nos movimos juntos? Entonces, cuéntenme cómo lo ven desde allá. Yo siento que eso no existe en este momento, por lo menos a nivel cultural y demás. Siento que no. Primero creo que desde la perspectiva de esta época se ve eso como algo muy inocente, en un sentido. En otro sentido, claramente hay una problemática, y creo que cuando en la primera pregunta que hizo Mariano, ¿no? Esto de cómo llegamos ahí, yo hablé de una crítica al canon, pero la construcción del canon está vinculada a la historia, ¿no? de los países. Entonces, acá es muy importante resaltar lo que pasó entre hoy, o entre nuestra juventud, de hecho de nosotros tres, que tenemos edades similares, y aquella época. Claro. En Argentina tenemos una dictadura militar sangrienta, violentísima, que es un corte, realmente es como un corte, como Generacional. material, o sea, literal, o sea, hay muchos muertos, gente desaparecida, y a nivel cultural también funciona ese corte. Entonces, es como lo que está del otro lado del río y lo que está de este lado del río. Claro que yo, cuando digo que prevalece, hablo de una forma metafísica. Es verdad que no hay conexión entre las cosas que pasan ahora, en Colombia y en Chile y lo que sea, a nivel cultural, o hay una conexión mínima, en realidad no es que no hay, pero digo, es mínima, y tampoco hay más grupos así como el Techo de la Ballena, o los nadaístas, como grupos fuertes, o por lo menos yo no conozco, gente que se autoproclame y que haga manifiestos y todo eso. Creo que eso quedó del otro lado del Tajo que fue en nuestra historia la dictadura militar. Supongo que en Colombia algo similar habrá ocurrido. Más allá de que estos tipos, por su forma de vivir y por hacer esta literatura confesional y por ser personas que estaban experimentando con la vida, realmente, murieron jóvenes, o tuvieron problemas con las drogas, o con el alcohol, o con la policía, o con la vida también, ¿no? Como la vida tampoco es tan gratuita. Creo que ahí surge una tarea interesante, y yo solo voy a hacer un pequeño comentario, y es, hombre, pues estamos en la época de las redes sociales, y donde es así de rápido que nos estamos yendo, y hay varios imperativos históricos en este momento que sería, ¿por qué no nos estamos moviendo tanto cuando hay tantas resonancias? Bueno, eso será objeto de otra discusión, me imagino, pero, ¿qué nos pasa que no nos estamos hablando tanto? Interesante. Sí, Interesante. es paradójico, como en la época de la mayor comunicabilidad, es donde supongo que por una cierta lógica, que en este momento me excede explicarla, es donde hay la menor comunicabilidad. Es como la abundancia no permite muchas veces, y esta ausencia de dificultad también no permite muchas veces el trazado de los vínculos. Excepto esta excepción, ¿no? Maravillosa que estamos haciendo acá. ¿Y qué les pasó con esto que decía Fede de que gran parte, supongo que confluyó en las trayectorias de los nadaístas, los beats argentinos, que murieron jóvenes? ¿Y qué les pasó con digámosle, llamémosle los sobrevivientes, cuando un poco vieron sus investigaciones? ¿Qué les pasó? Si mostraron, si tuvieron intercambio, bueno, ¿cómo fue eso también y si sintieron a la vez, como otra pregunta, que sus trabajos fueron leídos como tan marginales como eran leídos a los nadaístas o a los beats en ese momento? No sé si se comprendió, pero bueno. Fue muy larga la pregunta. No. El libro, esta beca, el resultado de la beca que le voy a mostrar ahí, ya que estamos en... La beca es beca de investigación en artes visuales, y esto fue una beca del 2020, pero el libro, pues todo lo institucional y demás, salió en abril de este año. Y pues este año es lo que menciono, acaban de mencionar a la ministra de Cultura, y pues tiene más visibilidad, Humberto en la calle, bueno, él ha tenido bastante visibilidad. Y ahora van a hacer un documental de como el primer cantante de música protesta en Colombia, que también estuvo vinculado al nadaísmo.
Entonces, el contexto en este momento de la aparición del libro es bastante bueno. Sin embargo, quisiera mencionar que esta beca yo estuve detrás de esta y de muchas otras para hacer la publicación y las perdí. Y porque una de mis hipótesis era que pues no era un tema tan valorado como para merecer un recurso público para pues tener pues, el resultado del libro. Entonces creo que ha sido bastante conveniente todo este contexto. Me parece que hay un revival en este momento. Lo otro que mencionas de las reacciones de los testigos, de los protagonistas nadaístas, yo trabajé con el archivo de uno de ellos, J. Manuel Peláez, quien se ha mantenido activo como escritor desde los 60 hasta el presente. Él sigue teniendo una columna en uno de los periódicos más importantes del país y hemos estado trabajando de la mano, fue con su archivo fundamentalmente con el que trabajé, entonces a él le gustó el producto, hubo un feedback, pero fue un feedback muy sencillo, como más de estilo, en lugar de como la investigación como tal, porque es importante mencionar que mi libro es el segundo que se escribe seriamente sobre el nadaísmo. Sobre este movimiento artístico no se habían hecho investigaciones serias. Entonces esto hace que para ellos sea pues todo un honor pues aparecer ya dentro, de alguna manera, el canon de la historia. Alguien de otra generación se interesa por lo que hicieron, hay un libro, una publicación, porque como lo decía al inicio, había una gran perspectiva como sin mucha valoración sobre lo que habían significado para la sociedad colombiana. Entonces ellos están contentos, no ha habido críticas, no ha habido de mayor problematización. Creo que también mi libro abre puertas a nuevas investigaciones. Uno se da cuenta que hay un montón de cosas por investigar, no solamente en una perspectiva sociocultural, literaria, artística, hay un montón de vetas. Y esto que acaba de mencionar Federico, de la relación regional entre estos diferentes movimientos de vanguardia, eso es una súper investigación por hacer. Yo me quise aproximar a eso, pero es un corpus gigantesco. Y también hay que moverse rápido pues para conocer todo esto. A veces me tenta iniciar esa investigación, pero sé que me va a tomar bastantes años y bastantes viajes por Latinoamérica para conseguirlo, ir a visitar a Federico y ver toda la biblioteca que consiguió en aquella vez cuando nos conocimos. Bueno, esa es mi respuesta. Bueno, son dos preguntas, ¿no? La primera era la de... Reacción de los testigos, de los sobrevivientes en relación bueno, a... eso estuvo buenísimo. Yo como, obviamente en mi caso, esto ya es más mi personalidad, de la mayoría me hice como amigos, así amigos de vernos todas las semanas, ¿está bien? Como Claro. eso es como mi problema de falta de profesionalismo, que eso es otro asunto. Así que yo con Hugo nos veíamos todas las semanas, con Ruiz sigo yéndome a ver. Bueno, Pony vivía afuera, pero la relación era constante, ¿no? De mails y todo eso. Él quería que le ponga Argentina Beat con I. Estaba bueno el chiste, ¿no? Como, nada. Y después en los viajes también, con Jorge Mario, o con el Sánsico sobreviviente, ¿cómo se llama? Elías, el ecuatoriano, y así sucesivamente. Todo esto, o bueno, cuando fui a Perú no pude conocer a nadie, pero fui a los bares, ¿no? Donde se reunían ellos, como hacer el recorrido también, es parte del... No me acuerdo el nombre ahora, pero era delirio, las noches delirantes en Perú, buenísimo. Todo eso es maravilloso. La recepción en ese sentido por la gente que participó, que me ayudó en el libro, que es increíble. Yo sé que hay varias antologías de poetas nadaístas. Los de Argentina Beat no estaban. Hay un libro de Néstor Sánchez que se llama 20 narradores argentinos, pero que es de otra época, ¿no? Donde aparecen, y después en el libro de Alfredo Andrés, los 60, también aparecen algunos.
pero bueno, no está especificado este aspecto, ¿no? de la literatura confesional y urbana, por Claro. eso, Está acá y lo sexual, ahí está. y acá. Em, Y esta es una muestra. Bien, en ese catálogo sí, que se hizo la muestra, o sea, la recepción, la muestra que se hizo en el museo es parte de la recepción. Em, no, fue buenísima. Algunos, quizás, por ejemplo, bueno, son los vivos, ¿no? Porque son los menos los vivos. Ujú. Em, Me miraron más como de soslayo, como Leandro Katz, ponele, porque él después tuvo toda una trayectoria, o incluso el difunto García, Leopoldo Germán García, que también tuvo toda una trayectoria en el psicoanálisis, ¿entendés? Y yo lo fui a ver y me dijo, mirá, esto para mí es como algo que no, Claro. que ya no, y bueno, Leandro Katz, a medio regañadiente, me dijo que sí, ¿viste? Pero también fue como medio que yo si estoy vivo y pasaron 40 años y estos 40 años me metí en otra cosa y me metí a fondo en eso, como Leopoldo Germán García en el psicoanálisis y Katz en el arte. Entonces, ahí no, pero después los demás que quedaron medio como boyando en la vida, fieles a su estilo, eh, sí, el vínculo fue maravilloso. Y en relación a lo otro, que era la segunda No, pregunta, la segunda parte, el otro fue no poco. era qué valoración había sentido contextual en el presente de tu investigación, si, como contaba Laura, de cómo había sido leído el libro o su investigación por contemporáneos, eso. No, bueno, eso maravilloso. Yo creo que, que- que es esta cosa de lo que decía al comienzo, ¿no? Esto de leer algo y decir, pará, ¿qué pasa acá? Esto está muy bien y no pasó nada. Como el canon, cómo se construyó, ¿no? Bueno, entonces volver a lo histórico, a entender cómo se construyó el canon a partir de ciertos acontecimientos y decir, bueno, avancemos porque no hay posibilidad, pero no nos olvidemos de esto. Claro. Creo que en ese sentido con Francisca estamos en el mismo proyecto. En la Bueno, misma onda, digo yo. la misma Sí, onda, el ¿no? mismo bucle. Eso. Bueno, gracias por este breve pero fructífero intercambio, amigues. Bueno, Gracias a vos. gracias, Vespa. Gracias, Mariana. Tenemos mucho más será en otro momento, tendremos mucho más para seguir hablando y actualizando según las investigaciones que tengan, así que Yo quiero que nos juntemos con Francisca y hagamos los viajes y todo eso, es lo que me parece la mejor parte. muy bit. Claro, así, Echamos pero dedo digo, por el camino de claro, Kerouac. Lo hacemos a la latinoamericana en el sí, igual, compilar material, 2023. leer poesía, digo, compilar material, leer poesía, viajar, como no puede ser mejor, me parece. Toca hacer un proyecto internacional, de eso lo podemos hacer. Yo mencioné algunas instituciones y cómo lo podemos hacer, un poco moverlo por Colombia. Tenemos que hablar. Sí, Bien, sí, sí. maravilloso. Y bueno, y pensarnos cómo es la conexión también del actual, de qué está pasando en la literatura, los jóvenes argentinos en qué andan, nosotros también Ah, los colombianos en qué andamos. te Tuvimos quería, unos paros tremendos antes de este nuevo gobierno y eso movió un montón a la gente. Entonces, bueno, chévere que nos pongamos, que hablemos. Que sí, nos... te quería preguntar, Francisca, cuando dijiste que estaban haciendo un documental sobre un escritor vinculado al nadaísmo, ¿era Sí, de Pablo Gallinazus? Pablo Gallinazos. Sí, sí, Ah, sí. sí, Ya lo compré su hicieron, novela. ya lo No lo hicieron. sabía, no sabía, pero me acuerdo que compré su novela, la de la hermana menor, ¿se Sí, mi llama? hermana menor que fue Bien, premio premio de la nadaísmo. novela nadaísta. Sí, tú la tienes. Sí, 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 recuerdo claro. que me la mostraste cuando estuviste acá. Sí, ya le hicieron el documental y se va a estrenar ahorita en septiembre en Colombia. Pues en esas horas que vas a estar acá tendríamos que averiguar si la Claro, puedes porque ver. también está, que obviamente no entra en esta entrevista, ¿no? Pero todo el aspecto estético a nivel arte y a nivel música, Ujú. que Sí, estaba muy vinculado, todos estaban ahí como en esa tríada del arte, bueno, la pintura,
y la música, y la literatura, y la poesía. Eran, Estaba buenísimo. Era ganas de hacer y muy interdisciplinarmente, no era como acá, por acá la poesía, por acá el arte, por acá la política, sino que todos estaban, como decimos acá en Colombia, como parchando, estaban parchando, construyendo. Parchar es como socializar, no sé, ¿cuál palabra habrá en Argentina para eso? Como estar con los amigos, pasarla bien y conversar, o divertirse, no sé. ¿Qué si existe la palabra, qué palabra tenemos en... ¿No? Vivir, parar, no, parar, no sé. No sé cómo decirlo. No Boludear, tenemos... boludear. Andaban boludeando. Y boludeando, o parchando, abrieron un camino ahí buenísimo que ahorita estamos mirando y que los jóvenes ahorita están en lo mismo. Ahora, el asunto es que están en redes sociales y demás, que nos toca ver y asomarnos qué está pasando en las calles reales y en las calles virtuales, que también son un montón de cosas. Hablemos de eso. Bueno, Bueno, gracias. gracias. Gracias por el Chao. espacio a Literature Today. Gracias. Un Gracias, abrazo. Mariano. Chao, chicos. Un abrazo. Chao. Bye. Queridos.